Muy buenos días. Vamos a estudiar el capítulo 4 de la carta que escribe el apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo, su pequeño hijo en la fe, ¿verdad? Realmente no sabemos la edad que tiene, ¿verdad? Pero pensamos que era joven en la fe. Tímido, ¿verdad? Pero lo está él impulsando a ser pastor. Bueno, de hecho lo manda a Éfeso a coordinar la iglesia. Y le está haciendo, es una carta que nos explicaban en capítulos anteriores, es una carta pastoral para los pastores, precisamente, para que tengan entendimiento de las cosas. Y que no es fácil. Por ejemplo, en el capítulo de ayer, que nos explicaba Angélica, capítulo 3, nos hablaba de los requisitos para ser obispos o diáconos. Siendo obispo aunque hay una parte en el libro de los Hechos que nos hablaba que el obispo y el pastor podían ser diferentes, ¿eh? Y los requisitos, dice palabra fiel, nos habla ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, o sea, con dominio propio, decorosos, hospedadores, no dados al vino, no pendencieros, en fin, son unos requisitos que nos da. Dentro de esos requisitos dice, hay uno muy especial, que tengan sus hijos, que gobiernen bien su casa, como que es clave. Podrá ser un hombre muy bueno, pero en su casa está hecha a pedazos, no califica para pues no digamos puesto para, porque es un compromiso, ¿ah? Es una, ¿cómo le podríamos llamar? Es cuando alguien quiere, dice, el que anhela, o sea, el que anhela. O sea, si quieres algo más, tienes que tener esto. Como si quieres un compromiso más con Dios, tienes que tener esto. Nos hablaron sobre los diáconos, nos dice, por ejemplo, de ellos, que no sean neófitos, o sea, que tenemos que prepararnos, porque si somos neófitos, nos envanecemos y caemos en condenación del diablo. Como que esta es una advertencia. Si no nos preparamos, si tú quieres subir, más bien quieres acercarte, tener conocimiento de Dios, servirle de otra manera, tienes que prepararte. Y dentro de los requisitos de los diáconos, casi son los mismos, pero no deben de ser sin doblez. ¿A qué se refiere? Que no de doble ánimo. Hoy sí, mañana no, pasado sí, y luego ya no, ahora estoy aquí, yo mañana estoy en otro lado. Que sigas una línea, te está diciendo. Toma una línea y un ministerio, el que te guste, pero síguele. Por eso es importante establecer miembros en la iglesia de continuidad. O sea, una sola línea, una sola línea, una sola línea. Sin doblez. También nos habla el versículo 9. ¿Quién me lo quiere leer? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que lo que tú hagas sea transparente, ¿verdad? Porque también dice que van a juzgarte, va a juzgarte la gente cuando estés seas obispo o que seas diácono. Diácono es, ¿cómo lo podríamos llamar? Servidor. Echamos a andar el cerebro, luego. Perdón, y obispo quiere decir los que presiden. Que tienen un encargo, ¿verdad? Pero desde la presidencia, los que presiden, digamos. ¿Podría ser apóstol? Pues... ¿O pastor?
yo asocio que el apóstol sí puede ser en un lugar, pero también anda como En varios lados. pero ya en un lugar establecido, el que preside Es responsable. llamado como obispo, responsable. Responsable, ¿verdad? Sí. Es por eso es Mera cabeza. la mera cabeza. Por eso dice, si anhelas ser responsable, tienes que tener esto. Exacto. Y ahora dice que son auxiliares de los que presiden, o sea, auxiliares de los llamados obispos. De los obispos, exactamente. Entonces, también dice que no deben ser dados a mucho vino. No sean borrachitos. Poquitos, sí. Pero aquí hay un versículo clave. Versículo 10. ¿Quién me lo lee? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ah, caray. Entonces, ¿qué pruebas son las que tenemos que pasar? Dice, esta versión dice, primero deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. ¿En dónde van a pasar las pruebas? En el ministerio, dentro de la iglesia. Aquí nos vamos a golpear como chivos, ¿no? Y aquí vamos a pasar la prueba. Unos no aguantarán. Ya dice, el primer golpe se van. Otros al 10º, ¿no? Hasta el 10º round. Otros hasta el final de la pelea. Ellos nunca se van. Nunca se van, ahí están aguantando hasta el final. Entonces, las pruebas son dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que había dicho cuidado con los murmuradores que levantan contiendas, ¿no? En otras palabras, con los chismosos. Entonces, aquí están las pruebas. Dice, tienen que ser probados. Por eso, es importante. La prueba, ¿qué pasa? Prueba superada, te templa, ¿no? Y nos hablaron de aquí de un dominio propio. ¿Se acuerdan? Que tenemos que tener dominio propio. Esto es prudencia. Bueno, grande es el ministerio de la piedad. Dijimos que el versículo 16, que se resume toda la historia de Cristo aquí, en el 16. ¿Quién me lee la última letra de la última palabra cuando dice Dios fue manifestado en carne y luego sigue en espíritu, ángeles, gentiles, mundo y en gloria? La vida de Cristo, ¿ah? Aquí está resumida. Por eso cuando quieras compartir algo y no sabes qué, vete a este pasaje. Aquí está Cristo, completo. ¿Sale? Sí. Capítulo 4. Ya estamos cerrando con la carta a Timoteo. Recuerden que esta carta, nos decía Angélica, es una carta para los que anhelan servirle a Dios, ¿verdad? Capítulo 4. Humberto, si eres tan amable. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia para aprender de ti. Por favor, Señor, seas tú el que nos enseñe. Solamente úsanos, Señor, y que sea conforme a tu voluntad. Gracias por la lluvia, gracias porque nos renuevas inclusive en las estaciones del año. Gracias, Señor, bendito seas. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Vamos a iniciar y empezamos con de uno en uno, pastor, por favor. Sí, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y
y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Perdón? ¿El 9? El capítulo 4 de Timoteo. Sí, pero ¿Cuánto? Primera de Timoteo. Sí. Y el número 4. 4:1. Ok, gracias. Aquí está. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias. Bien, pues vamos a iniciar. Leo unos versículos de Mateo. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estaba viendo este cuarto capítulo y creo que en el momento cuando Pablo le escribe a Timoteo, efectivamente, como decía el pastor hace un momento, es un manual para los servidores de la iglesia. Y empieza a darle una serie de indicaciones a Timoteo de tal suerte que lo va llevando como paso a paso, ¿no? Primero le advierte de ciertas doctrinas, después le dice cómo debe de orar, después los requisitos que él mismo debe de tener para llevar a la iglesia. Y ahorita lo que vamos a ver en este capítulo es bastante interesante porque le dice cómo detectar la apostasía. Y es un tema interesante y delicado a la vez. Pero también le dice, ¿sabes qué? Así lo puedes hacer, pero también puedes, te voy a dar unos lineamientos de cómo puedes ser buen ministro para Jesús, para Cristo. Entonces, esta vez yo creo que lo que dice Pablo, los lineamientos que le escribe a Timoteo, obviamente a inspiración del Espíritu Santo, están muy claros. O sea, creo que pensar que tenemos que sobreentender o irnos más, yo creo que estaba leyendo y están bastante evidentes. Sin embargo, sí hay detalles que vamos a ir viendo, y entonces ahorita lo que vamos a hacer es un poquito, como siempre hacemos, ver todo el capítulo, pero después les voy a poner unos videos de unos predicadores. Ajá. Y en base a esos videos me gustaría que después de ellos hagamos una especie de, pues no de mesa redonda, pero sí de que todos participemos, porque de alguna forma nos va a servir es como esa parte, ¿no? Nos enseñan la teoría, vemos la práctica y a ver qué tal pasamos al examen, ¿no? Y aquí no hay ningún maestro que califique, sino yo creo que entre todos y le pidámosle
al Espíritu Santo que nos lleve por el camino correcto para saber qué es correcto y qué no, de acuerdo a su palabra. Bueno, antes de iniciar voy a dar la definición de apostasía. Apostasía viene del latín apostasia, supongo que así se pronuncia, que no sé pronunciar, no sé latín, que a su vez del griego antiguo, tiene ahí apo, que significa fuera de. Es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. En nuestro caso, yo creo que nosotros no somos una religión, sino somos seguidores de Jesucristo. Y en este sentido, la apostasía para nosotros sería la negación o estar fuera de la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque de eso se fundamenta pues todo. O sea, no tendríamos razón de ser si no creemos de alguna forma o de la que así en Jesús tal cual y bajo sus principios y todo lo que nos enseña en su palabra. Bien, voy a iniciar con la lectura y voy a ir parando un poco, pero les digo, voy a ir un poquito más rápido para pasar a lo otro. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos 3 versículos primeros, yo creo que el Espíritu Santo dice, vamos directo y a la cabeza, ¿no? Porque nos menciona la parte de la apostasía de la fe, que es lo que ahorita estábamos comentando, que es estar fuera de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y por qué se da esto? Bueno, pues porque las personas que se paran en un púlpito para enseñar de Jesucristo son influenciados por lo que dice aquí, por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí, por ejemplo, es muy fácil de confundirse, y ahorita un momento más les voy a platicar mi experiencia. Y es muy sencillo confundirse porque, digo, por ejemplo, si yo escucho, estamos aquí, ¿no? Y escuchamos un motor, un motor, así escucha, pues a lo mejor el que conoce dice, es un auto, o es una camioneta, o es un tractor, o es un autobús. Y es una analogía burda tal vez, ¿no? Pero si muchos cristianos, y me incluyo hace algún tiempo, creíamos que haber escuchado un motor, o me refiero a escuchar de Jesús, era un motor de auto siempre, o sea, siempre. Y no, cambia en muchos sentidos. No porque digan Jesús o mencionen Cristo quiere decir que están hablando de su enseñanza. Y esa es ahí la parte fina. Recordemos y estamos atentos porque Satanás es experto en la mentira y en el engaño. Nosotros como seres humanos y como hijos de Dios no podemos competir ante eso, pero sí lo podemos hacer en Cristo. En Cristo todo lo podemos. Si nosotros nos confrontamos en esa área, vamos a perder, pero en Cristo no. Si estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, ahí salimos adelante. Entonces, por eso es bien importante esta parte. Y luego también continúa, dice, hay hipocresía, su conciencia la tienen cauterizada, es muy probable que todas estas personas empezaron con intenciones buenas, pero conforme va pasando el tiempo, van desviándose. Y a lo mejor yo quiero pensar que en esa desviación ni siquiera ellos mismos se dieron cuenta. Tal vez habrá algunos que lo hacen con toda la intención, pero yo quiero pensar que fue esa parte que no se dieron cuenta simplemente, y solamente pedirle a Dios que les dé esa luz, porque al final están influenciando a mucha gente. Y aquí en el versículo 3 dice que
dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso me recordó a Hechos cuando está Pedro, y voy a leer el versículo, es Hechos 11:9. Está Pedro en la azotea y le está hablando nuestro Señor. Y entonces le bajan animales, ¿no? Y dice, pues come. Y entonces Pedro le contesta que pues él nunca ha comido animal impuro. Sin embargo, el Señor le contesta y le dice así, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces básicamente es esto, ¿no? Por eso dice, hay que, en un versículo posterior, ahorita vamos a llegar a él, si es con acción de gracias, todo lo que ha creado Dios ha sido bueno, todo. Si dice todo, es todo. Ajá. A lo mejor ahorita decimos, y nuestra condición humana dice, es que Satanás recordemos que es el, ¿cómo se llama? El opositor, ¿no? Esa es la traducción etimológica. Sin embargo, nuestro Señor se vale de él para fortalecer la fe de sus hijos. Y lo acabamos de ver con Job. Entonces, nuestro Señor lo usa. Ajá. Y por tanto que lo usa, ahorita vamos a ver esa parte, más al final. A veces caemos mucho los cristianos, a lo mejor algunas pues, líneas, digámoslo así, que pues se creen ganaderos, ¿no? Que están lazando al diablo y cosas así, y como que salen de lo que realmente nuestro Señor ha enseñado. Bueno, continúo y dice el 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, aun cuando no nos gusta, aun cuando nuestro corazón esté triste y por las situaciones que estamos pasando, pero si nosotros reconocemos que viene de Dios, porque Dios tiene algo mejor para mí, entonces es bueno. Dice, siempre y cuando hagas acción de gracias, porque por la palabra de Dios y en oración es santificado, o sea, se purifica, ¿sí? Y yo creo que a todos nosotros, digo, en lo personal me ha sucedido, que en su momento hay situaciones que no me gustan y me entristecen, y a lo mejor digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero pasa el tiempo y tal vez si me preguntaran, oye, ¿volverías a pasar eso? Diría, sí, valió la pena. ¿Por qué? Porque el Señor me llevó a un punto de mi vida donde mejoré. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere algo bueno para nosotros. Dice la Escritura, tengo pensamientos de bien, no de mal. Entonces, en ese sentido, yo digo, al día de hoy, no lo he logrado yo comprender, la verdad. Porque a veces, digo, la condición o lo que nos está sucediendo distrae. Sí, yo le pido a Dios que algún día lo pueda comprender. Lo sé, en medio entiendo, pero comprenderlo es como que otra cosa. Ajá. Y continúa, dice, y bueno, ya esto termina en cuanto a la apostasía. Y después le dice, ahora te voy a decir cómo ser un buen ministro en Jesucristo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le reconoce a Timoteo que ha sido un buen ministro, que se ha esforzado y que su fe ha salido fortalecida. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ya en capítulos anteriores, en mismo Timoteo, vimos lo de la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, en la misericordia de Dios lo que hagamos o fortalezcamos nosotros en fe, obviamente en piedad, nos sirve para nuestra vida eterna. No nada más aquí. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Recordemos la gran promesa para la humanidad que hace nuestro Señor en Juan 3:16. Esa es la promesa para todos los seres humanos,
pero solamente los que pasan por esa promesa, que es creer y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, entonces acceden a las demás promesas. Y entonces yo creo que por eso Pablo aquí menciona que mayormente de los que creen. Es fundamental tener la creencia y saber que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Muchas veces a lo mejor podrías decir, sí soy cristiano, pero ¿realmente crees que Jesucristo te salvó? Ese sería el interrogante, ¿no? Dice, esto manda y enseña. ¿Quién? Nuestro Señor, porque está hablando de él, ¿no? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No importa la edad que se tenga, siempre y cuando se viva bajo los lineamientos y la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. A veces, yo no sé cuántos años tendría Timoteo, ¿no? Pero me imagino que su gran reto para él era eso, ¿no? Su juventud, porque no es la primera vez que Pablo le menciona, tranquilo con tu juventud, o sea, llevas una buena vida, llevas tu vida en fe en Cristo. Entonces lo vuelve a mencionar, y le menciona estas características, ¿no? Que no solamente sea esa parte de creerlo y saberlo, sino que lo vivifique, sino que todo eso lo lleve a su vida. Por eso le dice, para que seas testimonio, ejemplo, ¿sí? Le dice, ¿en qué? En palabra. O sea, recordábamos hace unos días, bueno, en días pasados, en mismo Timoteo, lo que decimos, cómo lo decimos, y si eso nos construye o eso destruye, ¿no? En conducta, cómo nos estamos conduciendo para con los demás y para con mi vida sobre todo. En amor, en espíritu, en fe. O sea, ¿cómo es mi fe? ¿Realmente mi fe la estoy viviendo? Y bueno, dice en pureza. Yo creo que todas estas características, al final, si nosotros las ponemos digamos, pensemos que son cartas en una mesa, y vemos características que nuestro Señor Jesucristo las vivió. Y ese es siempre yo creo que debemos de tener en cuenta que esa debe de ser nuestra mayor aspiración. Llegar a ser un poco como fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vivir esa buena conducta, ese amor, ese espíritu, esa fe, esa piedad. Decía hace un momento el pastor, si hay algo que no sabes qué decir, vámonos a este versículo, al versículo 16 del capítulo anterior. Describe la vida de nuestro Señor. Y en esa descripción de vida hay que conducirnos también nosotros. Y continúa, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Imaginemos que no es Pablo el que le dice a Timoteo, imaginemos que es nuestro Señor Jesucristo que nos los dice a cada uno de nosotros. Y nos dice, mientras llego, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Yo creo que siempre hay que darle gracias a Dios si no lo decimos en la oración al final del estudio todas las mañanas, pero hay que darle gracias a Dios que nos permite leer su palabra y reunirnos así varias personas sin el miedo a escondernos, con total libertad, porque además nos está diciendo, piensa en eso, que nos lo está diciendo nuestro Señor, mientras voy, ocúpate en lectura, exhortación y enseñanza. Y es como esos hijos cuando obedecen a los padres, el padre se siente orgulloso y el hijo se siente en paz, que está obedeciendo, ¿no? Entonces nosotros hay que sentirnos en paz porque leemos la palabra. Que nos falta, y yo creo que no hay ser humano que no se lleve toda la vida en aprenderla. Así también nosotros, pero estamos aquí, estamos leyéndolo. Y eso es un alimento que está ahí y que nos nutre todos los días. Y esa es una gran bendición. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Todos tenemos dones, todos tenemos un don. Yo creo que dentro del propósito de salvación de nuestro Señor es que descubras tu don. Y yo creo que el Señor nos da la posibilidad de descubrirlo en el momento que Él necesita de tu don. ¿Sí?
porque, digo, al día de hoy, a lo mejor en lo personal tengo como una embarrada, ¿no? De lo que podría ser. Pero yo sé que va a llegar el día que esté completamente consciente de lo que me regaló Dios. Y así también a cada uno de nosotros. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este último versículo es interesante porque dice, no le dice ten cuidado de otros, ten cuidado de ti. Porque a veces yo creo que dentro de todo el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestro Señor, puede ser que nos podamos desviar, como a muchos les ha pasado, ¿no? Y por eso yo creo que le menciona esa de la apostasía. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Entonces, yo creo que la amalgama perfecta es la lectura de las Escrituras y la oración. Oración y conocimiento. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros las bondades y bendiciones de nuestro Señor. Bueno, ahorita voy a pasar a que vean este video. Tengo una versión larga, la tuve que hacer corta por cuestiones de tiempo. Son palabras de varios predicadores. ¿Sí? No quiero coaccionar su punto de vista, y ahorita al final de que veamos esto, pues ya podremos converger en algo conforme a lo que Pablo escribe en esta carta a Timoteo. Sí. Dios te dice, confía en Él y confía en su palabra. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quiénes son los? Jehová Junior. Escucha esto, es que yo te autorizo para prosperar. Hay alguien que diga amén a esta palabra. Hay alguien que diga no más religión en mi vida, no más pobreza en mi vida. No, me rehúso. Tus hijos no serán mendigos, tus hijos tendrán en abundancia. Pero tienes que romper esa pobreza. Los que me ven por televisión, tienes que romper. Cristo vino a llevar tu pobreza para que seas prosperado. Le voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Que como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to where
when he was buried. Conecta dos cosas with these two things. Me arreglo como puedo. I do the best I can. Yo voy a enseñarles la doctrina de prosperidad, ¿ok? Bíblica. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios. Ahora, la oración de Cristo, en la oración modelo, en Mateo 6, 9, 10 y 11. Nuestro Padre, Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Qué está pasando? Yo les digo. La actitud correcta del cristiano. Aquí es el reino de Dios. El deseo más grande de nuestro corazón debe ser el avance del reino de Dios. La gloria de Dios. Entonces, como cristiano, yo digo, Señor, si por medio de prosperarme económicamente, si por medio de hacer esto, tú puedes glorificarte y avanzar tu reino, entonces prospérame. Pero si por medio de mi pobreza y sufrimiento tú puedes ganar más gloria para ti mismo y puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme pobre. Dios, si por medio de sanarme puedes avanzar tu reino, sáname. Pero si por medio de mi debilidad, mis debilidades físicas, tú puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme aquí enfermo. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y el avance de su reino. Él, no nosotros. Y necesitas clamar por tener una relación continua e íntima con Jesucristo, que sea tan rica y tan llena, que el poder mismo de Cristo sea transferido a tu vida. Pero ese no es el mensaje popular en la actualidad. Ahora es santificación sin Cristo. Me entristece. ¿En dónde es que Pablo encontró la fortaleza para esto? Él dijo en el 3:10, a fin de conocerle, quiero poder de Él, quiero gozo y sufrimiento que viene de Él. En el capítulo 4, él sabía, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A dónde van para encontrar fortaleza, amados? ¿A dónde van? Los cristianos están corriendo por todos lados, tratando de encontrar fortaleza en todo, excepto por una relación que se va incrementando en intimidad y profundidad con el Cristo viviente, cultivada en oración, tiempo en la palabra y un afecto creciente por Él. Todo. Eso es todo. Y bueno, les platico un poco lo que a mí me sucedió. Hace tiempo, antes de conocer Casa de Oración, nosotros acudimos a una congregación en Ciudad Sagún, en una casa, y pues definitivamente no me sentí bien, o sea, estaba contento. Gracias a Dios de alguna forma, y no muy suave, nos hizo conocer que no era correcto. En ese momento, en lo personal, fue como si me quitaran algo. O sea, fue algo muy triste para mí, porque algo que yo creía, que era correcto, en ese momento se descubre la verdad y no era bien. Yo recuerdo ese día, lloré, dije, ¿y ahora qué pasa? No es como, no sé, como un niño ahí perdido en el monte y no saber hacia dónde ir. Pasan algunos días y diario pasábamos aquí, porque mi hija estudiaba aquí en la escuelita, y comentando con mi esposa, le digo, pues voy a pasar. Le digo, déjame ir primero a mí, para ver cómo es. Entonces recuerdo que después de haberla dejado, pasé y recuerdo que la pastora me dio un separador. Y le digo a mi esposa, pues parece bien. Y ya, nos fuimos. Después venimos creo que un par de veces en la mañana. Después venimos a un servicio semanal. Y después pasaron 2 años. Después de esos 2 años, durante todo ese tiempo, pues había situaciones. Mi esposa no encontrábamos una manera de que no recayera en esa parte de la depresión. Y le digo, pues
pues vamos a ver otra vez allá, ¿no? Y entonces empezamos a venir. Y le doy gracias a Dios que en marzo próximo vamos a hacer 2 años. Y una de las cosas más vivificantes fue el estudio de la palabra. O sea, yo creo que eso ha sido un parteaguas totalmente en nuestras vidas. Porque de aquí resulta todo. De aquí puedes decir el primero que salió, o el segundo que salió, o el tercero que salió, o así, ¿no? Y sé que en algún momento a lo mejor podré discernir mal, pero siempre pedirle al Espíritu Santo que nos vuelva a encauzar en el camino, inclusive de lo que no nos damos cuenta. Y bueno, eso es lo que pasé, y les dejo ahí ya por el tiempo, pues ahorita que el pastor ahora sí que todo díganselo al pastor. Pero digo, la intención de ponerlo ahí, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes normalmente ven predicaciones de los que están ahí. En lo personal, no todos me agradan. Decía Angie, como mencionaba así Angie, voy a usar sus palabras. El pastor nos dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero si ya viste que existe algo malo, ya no lo vuelvo a ver. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, ya para que te vuelves a enlodar o poderte confundir. Y en base a la palabra, el del último 16, ten cuidado de ti mismo. O sea, uno mismo como ser humano te puede volver a equivocar. En ese afán de estar buscando, es fácil que engañen a nuestra mente. ¿Sí? Por eso estar en Cristo siempre, y yo creo que el Espíritu Santo en ese estar, dice que cuando nosotros pedimos, no pedimos bien, pero Él con sufrimiento le ruega al Padre para que nuestras oraciones tengan como un buen sentido, ¿no? Y pues vamos a darle gracias a Dios, Señor Dios Todopoderoso, permítenos discernir, permítenos seguir estudiando de tu palabra, permítenos fortalecernos en ti, en tu Santo Espíritu, Señor, y como tú dices, Señor, en conocerte, en oración, y que seamos tomados por dignos, Señor, para todas las cosas que vendrán, no las pasemos, Señor. Por favor, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, nuestro Señor, y nuestro único camino para ti, Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces quisieron arrancarse cabellos si tuviera uno. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos creciendo y en la misma inercia lo empuja a uno a echarle, ándale, la verdad. Y la verdad es indiscutible, ¿no? Cuando suceden estas cosas. Comentarios. A ver. Fíjense, ¿en qué posición está Pablo hablándole a Timoteo? Le está hablando con toda la verdad, ¿o no? ¿Qué le dijo en el capítulo anterior? Van a tener que ser probados dentro de la iglesia, te van a golpear y te van a desechar, y tú tienes que agarrar una línea. Esa es la clave del cristianismo, que agarres una sola línea y que creas y que Dios te vaya, que el Espíritu Santo haga su función en ti. ¿Qué decía el último predicador? El penúltimo, que sea Él el que te guíe. O sea, y esa es la línea que nosotros tenemos que encontrar para que podamos ser discípulos de Cristo. Que sea Él, porque el hombre nos equivocamos. Te está diciendo, cuídate de ti mismo, ¿no? Ten cuidado. Fíjense, ¿qué dice en los postreros? Dice que el Espíritu dice claramente, ¿o no? Y lo dijo Humberto. Muy sencillo. Con esto no va a andar en rodeos. Lo que es blanco y lo que es negro. Dice que en los postreros días, ¿cuáles serían los postreros días para Timoteo? Estos, ¿o no? Estos. ¿Cuáles son los postreros días para ti? Lo que le vas a enseñar a tu descendencia. Estos son los postreros días. Dice, ¿qué va a suceder? Escuchando. ¿O cómo entra todo esto? Por el oído. ¿Se acuerdan de Eva? ¿Se acuerdan que comentamos aquí? ¿Por qué fue engañada? ¿Qué escuchó?
Pero ¿cuál fue la palabra que escuchó? Te voy a enseñar algo que no te han enseñado. ¿Dónde? Tu Dios. Algo que no te ha enseñado tu Dios. Ven, yo te voy a adoctrinar. ¿Qué es lo que no me enseñó Dios? Lo que me prohibió. Pero yo te lo voy a enseñar. Porque Dios no quiere enseñártelo. O no lo sabe, tal vez. Yo sí lo sé. Entonces yo soy más sabio. Te voy a enseñar lo que es el bien y el mal. Y entonces sí, serás como Dios. Pero todo empezó con, dice aquí, versículo 1, ahí donde... Escuchando. Y nos pone 5 ejemplos, ¿no? ¿Cuál de ellos quieres escuchar? Por ejemplo, uno de ellos dice, ¿me puedo llamar Jehová Junior? Híjole, ni siquiera uno a veces se atreve a decir Jehová. Es tanto el respeto y la reverencia que no le puedo decir. Le puedo decir papá, Dios. Pero mi papá, Francisco, no lo puedo decir porque es una irreverencia. ¿O no? Es un respeto total que yo jamás le dije a mi padre por su nombre. Jamás. Siempre dije papá. Oye papá, jamás. Porque decirle eso, para mí, es una opinión personal, se me hacía como tú por tú. Ahora, Dios. Ahora decirme yo, Jehová Junior, ¿cómo te llamas? Se me hace irreverente, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ¿dónde está la grandeza de Dios? El último predicador dijo, busquemos solamente su gloria, nada más. ¿Qué le dijo Moisés? Muéstrame tu rostro, te mueres. ¿Quién puede verme? ¿Quién es tan digno de verme? ¿Quién puede ser digno? Te vas a morir. Y eso que hablaba personalmente. ¿Qué dijo Job? Gusano soy. Hablaba lo que no entendía. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, déjame como estoy. No le pidió riquezas, ¿o sí? El último capítulo que vimos de Job, ¿qué le pidió? Nada más enséñame. Es todo lo que quiero. No le pidió, quítame la sarna. No. Nada. Ni consuelo. Entonces, cuidado con escuchar espíritus. ¿Cómo te puede engañar un espíritu? ¿Se acuerdan lo que dijo la predicadora, misionera musulmana? Que estaba aprendiendo ¿cómo se llama? El Corán. Y dijo, tengo que irme con mi maestro de Biblia. Leo un versículo del Corán y 2 o 3 de la Biblia. Porque el Corán es sutil. Te envuelve. Por eso Pablo le dice a Pedro, no vuelvas al judaísmo. ¿Qué hiciste? Empezaste en el espíritu y regresas a la carne. Porque es hermoso, ¿eh? Es sutil. ¿Cómo le habló el diablo a Eva? Para haberle engañado, si era una mujer que conocía la gloria de Dios. ¿De qué manera le habló? Sutil. Estudiaba el Corán para poder rebatir. Estudiaba el Corán para entenderlos, ¿no? Y poder rebatirlos ahí y ministrarles a Jesucristo. Fíjense, le está hablando muy claro, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Chéquense esto. 2 cosas. Te van a decir, esto no lo hagas, te van a prohibir. No te cases con fulano, no andes con sultán. Y otra cosa, La extensión de ciertos alimentos. no comas de esto. No comas. ¿Qué dijo Pablo de los alimentos? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo? Nunca he comido cosa inmunda. Pablo. Dijo, no come y no preguntas de dónde viene. Ya, no preguntes. Ahora, si ya sabes, pues ya no lo comas. Y si vas a ser pie de tropiezo, pues no lo comas, porque hay gente que no entiende. Punto. Pero yo como de todo. Doy gracias y me empaco. Pastor, pero a mí en eso siempre me ha brincado, o más bien me llama la atención porque está escrito y lo podemos ver en Deuteronomio 14, qué comer y qué no comer, y está escrito.
que... ¿Mande? Comer y que no comer. ¿Por qué decía, lo único que te prohibió después de no comer es que? ¿Por qué? Porque ahí está. ¿Y eras por salud? ¿O no? ¿Por qué por salud? Cuando vas al doctor, lo primero que te dicen, a ver tu sangre, ¿qué traes? Aquí está todo. ¿Mal cocido? ¿Qué pasa? Pues te vas a infectar. Entonces es por salud. En el Antiguo Testamento, por eso hay cosas que eran por salud. Porque acuérdense que van en el desierto. Dice, no comas de esto, no comas del otro. Pero también dice cerdo. En ese entonces, ¿por qué se prohibía comer el cerdo? ¿Cómo le decían a los judíos? Que eran impuros, ¿no? Marranos, ¿no? Y ahí se metieron los espíritus malignos. Marranos. Entonces la gente decía, se comen a sí mismo, la gente decía. Y era una creencia, ¿verdad? Pero cuando viene Jesús, pues comieron el sábado y lo criticaron. ¿Qué dijo? Espérate. O sea, de los animales puros e impuros, ¿qué dijo? Ahora, si nos vamos al versículo 4, ¿quién me lo lee? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Con acción de gracia. ¿Se acuerdan que les platiqué del misionero que le aventaban una gallina negra? El brujo que vivía enfrente. Y él daba gracias y se la comía. Ya me... Claro, ¿puedo leer? Sí. También en Corintios Pablo les escribe y les dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Punto. Y el otro lo complementa con dar gracias, ¿verdad? Y purificar. Pues, por eso Pedro, era tan creyente de la ley que decía, es que está escrito en el Antiguo Testamento que no debo comer nada, y en mi boca, ¿qué dijo? No he probado bocado impuro. ¿Y qué le dice Dios? Calmado, no llames impuro lo que yo limpio. En el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué maravilloso eso, que en el momento solamente bastará santificarlo, dar gracias, y en ese momento se convierte en algo bueno para nosotros. Muy bueno. Inmediato, ¿verdad? De manera inmediata. Ya. O sea, Pedro creía tener la razón. No, es que así dice en el Antiguo Testamento, yo nunca he probado. No hables. Ya, ahora yo limpio todo. Da acción de gracias, ora con fe y cómetelo. Porque es lo único que tienes. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Si tú tienes un ribeye y tienes una víbora de cascabel, ¿cuál vas a comer? El ribeye. Pero si nada más tienes la víbora de cascabel y es lo único que te tiene, Señor, que no me haga mal, y va para adentro. ¿O no? Listo. Pues eso no. Aquí también dice la avestruz, y la avestruz es estudiada y es una carne muy buena. Sí, por eso todo es con acción de gracias. Todo lo creo. Acuérdense que cuando en Adán le dio todo, ¿en Adán le puso restricción? No. Todo fue por limpieza después cuando comienzan a andar en el desierto, ¿verdad? Además, el hecho de que no se coma, o en ciertas filosofías, no comas esto, no comas lo otro, le dan un enfoque de que eres una persona de alta conciencia. O sea, no le dan enfoque de salud, sino porque piensan que los animales son sus hermanos. Sí. Entonces, el no comer carne, por ejemplo, veganos, que no comen nada de animal, no es que te haga mejor persona, o que con eso vas a llegar, ¿no? Nada. Sin embargo, dan ese enfoque. ¿Sí? No eres ni más ni menos. Punto. Entonces, ¿es cuestión de tradición y de costumbre? Vete a China y se comen los pulpos vivos. Y dice uno, ¿cómo es posible? ¿Va? Las arañas. Bueno, si alguien ha estado...
con hambre, aquí nos comemos los chinicuiles. Si alguien ha estado con hambre, se come todo, hasta los trapos, ¿no? Las piedras las hace uno caldo o algo. Y fíjense, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Si esto enseñas, serás buen ministro. Nutrido con las palabras de la fe. Bueno, antes hago un paréntesis. Sobre el otro punto que dijo el matrimonio, no te cases con este, no te cases. ¿Uno puede prohibir? No. ¿Cuál es el consejo que yo generalmente doy? Conócelo. Pues espérate un tiempo, conoce. Hazlo enojar, peléate. Ve a su casa, entra al baño a ver cómo está el baño. ¿Cómo comen? De vez en cuando ve y di, a ver, entra a su casa y toca a lo de la comida, préstame tu baño, me anda. Y entras y ves qué comen y cómo está el baño y ves cómo está la recámara. Y hazlo enojar. Y entonces, conócelo, ¿o no? Es todo. Ya cuando dicen, ya me quiero casar, ¿ya lo conociste? Sí. ¿Estás seguro? Hay una persona que trae problemas y yo me acuerdo que le dije, ¿estás seguro? Sí, es el amor de mi vida. ¿Seguro? Sí. Ya está. ¿Conociste? ¿Ya lo conociste o la conociste? Sí, ya. Se acaban de conocer. Oye. Pero tú cásanos. ¿Ven? Ahí comete uno los errores, ¿verdad? Desecha, fíjense, las fábulas profanas y de viejo. ¿Y qué? Y de viejo. Ejercítate para la piedad. Esa es la clave. Hechos 20. Pablo se está despidiendo, se va a Jerusalén y después de ahí a Roma. Ya empieza una situación difícil. Se está despidiendo, es la última vez que va a ver a Mileto. Y les dice, versículo 35. ¿Qué dice? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a las necesidades a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la piedad. Hay que dar. Hay que dar. En la iglesia hay que dar. Toda la vida hay que dar. Punto. ¿Es un ejercicio de la piedad? Sí. Claro que uno se encaja, ¿no? Estar pide y pide, pero esa es la piedad. No te canses de hacer el bien porque su tiempo cosecharás. Así es. Es un ejercítate en la piedad. Quítate de fábulas. ¿Qué más vemos? Versículo 8 al final. Porque esto tiene promesas para la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por ¿quién? Ahora el versículo 10, ¿quién me lo lee? Pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Todo va a ir bien o vas a sufrir oprobio, Carmen? Para esta es nuestra... No te quejes, en otras palabras. Si alguien... ¿Qué es oprobio? ¿Me puedes buscar qué es oprobio? ¿Cómo lo podemos definir? Esta es palabra fiel y verdadera. Dice. Palabra fiel y verdadera. A ver quién tiene la pistola más rápida. Vergüenza. Propia definición. Deshonra, vergüenza pública. Deshonra, ofensa, vergüenza. ¿Te van a hablar de ti? Sí. Punto. Ya. ¿Por qué? Porque está escrito. Por eso. Porque andas hablando de Dios y andas de aleluya y salta para atrás y ahí andas. Van a hablar de ti. De repente te van a calumniar. Y ya. Les platiqué que hace poco me habló una señora, me dijo, oye, hablan muy mal de ti en un fraccionamiento, pero dicen que te quieres quedar con un terreno. Y yo, hace mucho hice un negocio con ella, yo lo conozco y yo les dije, oiga, ¿lo conocen? Hubo alguien que me defendió, ¿eh?
No, pero es que se quiere robar un terreno. Sí, yo no creo. Y yo quiero hablarle. Hasta una manta pusieron en un fraccionamiento. Bueno, es cuestión de la vida. Tú sigue adelante y sigue adelante. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí viene lo interesante. Versículo 13, ¿quién me lo lee? 3 cosas. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. ¿Lo hizo hincapié Humberto? Lectura, exhorta y enseña. Lectura. ¿Cómo debe ser la iglesia? Lee, exhorta y enseña. Leen, exhorta y enseña. ¿Es difícil meterle eso a la iglesia? Sí. Si la iglesia entendiera, estaría repleto esto. Porque tú lees y participas, ¿o no? O sea, participa, apúntate, lee, estudia y enseña. Esa es la clave de la iglesia. ¿Cómo crees que sería aquel tiempo donde dice que hacían lectura pública de las Escrituras? ¿Cómo sería hoy una lectura pública de las Escrituras? Podría ser. Ajá, o sea, ¿Cómo podría ser hoy? ¿Cómo lo podríamos hacer? ajá, sí, ¿Pararnos en una esquina? En el no, un parque, ¿no? ¿O en un parque? Convocar, ¿no? A una lectura en el Como parque. en las casas de cultura, que hay horas de cultura, de lectura, también así tuviera lectura en la Biblia. Miren, en el año que viene vamos a hacer eso. Nos vamos a ir de vez en vez a un parque a leer la palabra. ¿Qué les parece? Ahí, públicamente, ¿verdad? Vamos que haga calorcito. Porque puede ser igual como así, como por capítulo, ¿no? Un capítulo. Un día vamos a leer. Quizás a lo mejor con salmos o proverbios, que es más fácil para la gente que pasa y que escucha. O explicarla ahí. Leemos un capítulo y explicarla, como si estuviéramos aquí. Lectura pública, ¿no? Se me trata que como por tiempo de Navidad, ¿no? Y en tiempo de Semana Santa la gente es más sensible para temas. ¿Sí? ¿Verdad? Y hablar de Mateo, del nacimiento de Jesús, de la Virgen Nació. María, ¿verdad? Vamos a ver, ¿saben qué? Si vamos con el coro a alguna plaza y leemos ahí la palabra. Sí. Ver si se puede. Hay que pedir permisos. Bueno, lectura, ocúpate de esto. El 14 también es muy interesante. ¿Me lo lees, por favor? Sí, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. No descuides el don. ¿Cuál es el don? Dice Humberto, yo siento una embarradita nada más. Pues lo tenemos que descubrir, ¿o no? Fíjate, por ejemplo, un don grandioso que Jesucristo ejercitó toda la vida es el don de servicio. Siempre sirvió. Pero el don de servicio requiere ¿qué? Humildad, humillación, que te bajen, que estés en el suelo, que no te vean. Es el don de servicio, que te muevas, que recojas los papeles. Es el don de servicio. ¿Cuál don tenía Timoteo? Dice, lo estaba ejercitando para el don de enseñar la palabra. Por eso dice, escudriña, lee. ¿Le iba a ser pastor o no? Así es. Ocúpate. El versículo 16, ¿quién me lo lee? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, fíjate. Uno puede equivocarse, desviarse. ¿Qué es apostasía? Fuera del lugar. Cuando está uno fuera del lugar, falta, ¿no? Como en el fútbol, tarjeta amarilla, fuera del lugar. No estás en tu lugar. Ten cuidado de ti mismo que no vayas a desviarte.
Hechos, vámonos rápidamente, Hechos 20. Versículo 28. Por tanto, mirad con vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La primera parte dice, mirad por vosotros. ¿A quién está hablando? A nosotros, por vosotros. O sea, la responsabilidad de quién es. Tuya. Y luego, por aquellos que Dios te está permitiendo compartir el Evangelio. Pero primero te dice, cuídate de ti, ¿no? Lo mismo que le está diciendo a Timoteo. Ahora, ¿por qué? El siguiente versículo, ¿quién me lo lee? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Vendrán los lobos rapaces. ¿Cómo vendrán? Si escuchas fábulas o cómo de qué, fábulas o espíritus engañadores. Ellos vienen y vienen con esplendor. ¿Qué es lo mejor en una iglesia? ¿Cómo jalas gente en una iglesia? Yo venía pensando, fíjate, hoy en la mañana, con la prosperidad. ¿Cómo jalas a la gente que tiene dinero? Háblales de dinero, ¿o no? De que van a multiplicar sus ganancias. Y entonces los vas a tener llenos. Entonces, la forma es la prosperidad. Ahora, ¿que Dios te prospera? Sí. ¿O no? Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, como prospera tú. Primero, ¿qué tiene que prosperar? El alma. Por eso me encantó el penúltimo que dijo, si Dios me quiere prosperar para su gloria, vamos adelante, porque de a mí va a abrir un canal de bendición y voy a bendecir a muchos. Pero si no, que así me deje. Fíjate la mentalidad del predicador, ¿eh? Que si yo voy a ser canal de bendición, órale. Y si no, pues, ¿para qué? Por eso el Padre Nuestro. Ahora, ¿se fijan que el Padre Nuestro no habla del nombre de Jehová? Dice, enséñanos a orar. Padre Nuestro, Padre mío. ¿Por qué no le dijo, Jehová, Padre mío? No, Padre mío. Ni siquiera nombra, Jesús no nombra el nombre de Jehová. Entonces, ese es... ¿qué pasa con los engañadores? Dice Pablo. Ahora, ¿qué pasa con Pablo después de eso? Dice que se arrodilla, velad y orad. Se arrodilla y lo besan, dice, es la última vez que los voy a ver. Esto les encargo. Cuidado con los engañadores. ¿Qué veía Pablo en las iglesias? Porque él formaba iglesias, ¿no? ¿Qué veía Pablo? Cuando él salía, entraban otros. Cuando la oveja estaba descarriada, le hablaban otros y se lo llevaban. Este es un problema gigantesco. ¿Y es un problema? Sí, es un problema. Porque es fácil. El oído, el diablo es sutil. Entonces, Pablo dice, y he llorado con lágrimas que esto ha sucedido en las iglesias. Que se los llevan fácilmente. Porque les hablan bonito. Y ¡pum! Se van. Cuídense de no caer. Cuídense de no caer, ¿no? Es un problema y es un problema actual. Bueno, ¿qué más vemos? Perdón. Porque en el 15 dice que iba a ser testimonio para todos el que Timoteo permaneciera y se ocupara de estas cosas para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Manifiesto a todos. Todo lo que hagas tú se está llevando en un libro de la vida. Tu vida pasada está borrada. ¿Estamos de acuerdo? Ya eso ya pasó. Pero en tu vida, después de tu nacimiento, hay una historia que contar. ¿Por qué hay una historia que contar en el cielo? ¿Mande? Naciste
Porque son historias nacidas en el Espíritu. Y todo lo que el Espíritu está almacenado. Entonces tu historia se está contando, ¿no? Amén. Ahora, entramos a la mesa redonda. Al debate.